Bueno, vamos a ver la derivada. En cálculo diferencial, el tema que vamos a tratar es la derivada. Primero vamos a verlo como concepto. Después el objetivo es utilizar la regla de los 4 pasos. Primeramente, la derivada está como definición, como muestra aquí en la parte izquierda. El límite cuando delta de x tiende a 0 de f por x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Sí? Esto es como definición. Y de ahí también se pueden obtener estas derivadas con fórmulas directas para derivar funciones. Estas funciones se pueden dividir en algebraicas y trascendentes y también para determinar. Las algebraicas pues son todas aquellas que son lineales, ¿no? Y las trascendentes pues va a depender si son derivadas implícitas de orden superior o pendiente de una recta a un punto. Y también la otra forma es por interpretación, ya sea geométrica, que es por la recta tangente, o por física, que es por una razón de cambio. ¿Sí? Pues ahora sí que antes de iniciar sobre la derivada, hemos visto anteriormente en matemáticas el concepto de pendiente. Pendiente de una recta, sabemos que su fórmula es pendiente se representa con la letra M, recordando anteriormente, el incremento de Y sería Y2 menos Y1 entre el incremento X, que sería X2 menos X a la 1, ¿sí? Que indica la razón con la que incrementa con respecto a un incremento X. De acuerdo a esto, la ecuación, sabemos también que la ecuación de una recta se representa como y igual a mx más b, ¿sí? Donde m sigue representando la pendiente. Aquí tenemos la gráfica en el cual está una línea recta. Su ecuación es y igual a mx más b. Y los puntos que toman de referencia es el punto x, y el punto que corta al eje y, que se representa como 0, b. ¿Sí? La que corta a la ordenada al origen, más conocido como es. ¿Sí? Y una recta secante, pues sabemos que es aquella que corta a una curva en 2 puntos. ¿Sí? Como se observa aquí en la figura, ¿no? Tiene una parábola y la recta secante corta en 2 puntos. ¿Sí? Punto 1, x1, y1. Punto 2, x2, y2. Y este cambio va a depender cuando crece o decrece, según aumenta o disminuye, ¿no? su valor. ¿Sí? Se representa con un alfabeto con la letra griega delta. Y se lee delta de x. Y el incremento puede tomar un valor inicial arbitrario, x igual a x1, hasta otro x igual a x2 en su dominio. De tal forma que delta x sea x2 menos x1. Por lo que x2 igual a x1 más delta de x. ¿Sí? Si despejamos x2 sería esa parte, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a determinar que delta y es igual a f de x1 más delta x menos f de x1. ¿Sí? Y así esto nos representa un cociente de incrementos de y sobre x. ¿Sí? A este cociente se le conoce como razón media de cambio de la función en un intervalo de x igual a x1 y x igual a x1 más delta x. Ahora, el problema, pues ahora sí que de la recta tangente fue uno de los problemas más grandes que tuvo que determinar la tangente a una curva arbitraria. Se formularon muchos métodos geométricos, analíticos para solucionarlos. Sin embargo, hasta que apareció el cálculo, se pudo resolver no solo este problema, sino muchísimos más.
sabemos que para calcular la pendiente de una recta, esta es constante en todos sus puntos. O sea que si calculamos la pendiente en 2 puntos, va a ser la misma pendiente si lo calculamos en otros 2 puntos. ¿Sí? Aquí muestra la recta, las coordenadas P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, y la pendiente como M igual a tangente del ángulo igual a delta Y entre delta X igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto es lo que se ha visto anteriormente. Bueno, este concepto es el que se induce en el cálculo diferencial para encontrar su derivada. ¿Sí? Aquí podemos ir viendo, observando cómo de forma, bueno, aquí vemos la línea tangente que toca un punto sobre la curva. ¿Sí? Ahí hay 2 rectas tangentes en este caso. Y demostrando de forma geométrica, aquí muestran con una recta secante y van los incrementos delta Y, delta X. De ahí van cambiando esa misma recta que es secante y se va acercando a los puntos, ¿sí? En el cual o se acerca cada vez más a la posición de una recta tangente, ¿no? Hasta al abrir se hace o se crea una recta tangente, ¿no? De aquí lo abrimos poco a poco y se hace la secante, se hace una recta tangente. Entonces, a partir de eso se deduce que la pendiente va a ser igual a tangente del ángulo y va a ser igual también al límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto entonces, f de x, pues se define como la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, prácticamente la derivada o la derivada es el límite de un cociente, en este caso delta y entre delta x, suponiendo que el límite exista. ¿Sí? Esto límite también se le conoce como razón de cambio instantáneo o simplemente razón de cambio, ¿sí? De la variable con respecto a la variable x en x igual a x1. ¿Sí? Aquí ya vemos representado todos estos elementos. ¿Sí? Ya observamos la recta secante, cuando ya está tangente, con su ángulo, las coordenadas, cuando es delta y, delta x, y muchos libros utilizan en vez de delta x, utilizan h como el mismo, que tiene el mismo significado que delta x. ¿Sí? Nada más que utilizan otras variables de cierta forma, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. ¿Sí? Como muestra aquí, derivada y entre derivada de x también puede leerse como derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Y delta apóstrofe se le dice notación atribuida a Lagrange, y f apóstrofe de x es una extensión de la notación propuesta por Lagrange, y de xy atribuida a Cauchy. Esto es las diferentes formas que nosotros podemos representar la derivada. ¿Sí? Ahora, aquí en esta parte de regla de los 4 pasos, veamos la regla de los 4 pasos. Calcular la derivada de f de x igual a 3x menos 2. Bueno, aquí primeramente tenemos que checar o definir bien, más que nada, que f de x va a ser igual a 3x menos 2. Relacionándolo, primero se relaciona con y más delta y igual a f de x más delta x. Esto quiere decir que el lado, ahora sí que izquierdo, en vez de poner f de x, vamos a poner y más delta y. Este es el primer paso que tenemos que hacer. Después, del lado derecho, vamos a colocar, en vez de x, vamos a colocar x más delta de x. O sea, vamos a evaluar todo donde esté x. En vez de x, vamos a poner x más delta
de x. Y en vez de f de x, vamos acá a poner y más delta y. ¿Sí? Y después de haber hecho esto, aquí hacemos ese paso, aquí ya lo estamos explicando. En vez de f de x, y más delta y igual a 3 por x. En este caso, en vez de x ponemos x más delta de x menos 2. ¿Sí? Después despejamos delta y. Se movemos delta y. Aquí tenemos delta y. Delta y despejamos, entonces y está sumando, va a pasar restando. Y por eso pasa como 3 por x más delta x, perdón, menos 2 menos y. ¿Sí? Después se sustituye la y por la función, en este caso la principal. La función principal del ejercicio es 3x menos 2. O sea que en vez de poner y, la vamos a cambiar por la función del ejercicio. No quiere decir que va a ser esto. En este caso, el ejercicio dice 3x menos 2. ¿Sí? Entonces aquí y la cambiamos por la función del ejercicio. ¿Sí? Bueno, al hacer esta operación, todo lo dividimos entre delta x, ¿sí? Como dice acá. ¿Sí? Las dos partes las dividimos entre delta x. Después de esto, desarrollamos las operaciones indicadas. ¿Sí? En este caso, 3 por x, 3x. 3 por delta x, 3 delta x. Menos 2 se pasa tal y cual como está. De ahí el signo multiplica a más 3x. Menos por más 3x, menos 3x. Menos por menos 2, más 2. ¿Sí? Después de esto, pues eliminamos términos semejantes. ¿Sí? Términos semejantes sería aquí como muestra todos los que tengan la misma variable y el mismo exponente con signos diferentes. 3x con 3x se hace 0, menos 2 y más 2 se hace 0, y nada más me queda 3 delta x, ¿sí? El cual al dividirse con delta x, el siguiente paso, se hace 1 y quedaría 3. ¿Sí? Ese es el resultado que daría. Entonces el resultado se representa de la siguiente forma. Delta y entre, perdón, derivada y de x igual al límite cuando tiene delta x a 0. Derivada delta y, perdón, entre delta x igual al límite de delta x cuando tiende a 0 de 3 va a ser igual a 3. Recordemos que el límite de un número siempre va a ser el mismo número. Y en este caso ya lo representamos. ¿Sí? Nos da 3. Quiere decir que la derivada de la función de x igual a 3x menos 2 es 3. ¿Sí? La regla de los 4 pasos a veces suele ser muy largo. ¿Sí? Aquí tenemos que no equivocarnos en los signos ni en las operaciones que se realizan, ya que si no esto ocasionará un error y se tiene que realizar todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, muy importante, los pasos son muy sencillos. Primero tenemos la derivada, la función la cambiamos a donde tenga f de x por y más delta y todo donde tenga x le vamos a poner x más delta x. ¿Sí? Después despejamos delta y después sustituimos, en vez de y ponemos la función principal. Después de eso dividimos entre delta x y de ahí empezamos a realizar las operaciones que se tengan. Eliminamos términos semejantes y encontramos el resultado de la derivada.
Ahora, también, ahora sí que la derivada se puede obtener también cuando se utiliza directamente la definición, ¿sí? Aquí vamos a realizar este ejemplo. Dice, calcula la derivada de y igual a raíz cuadrada de 2x menos 1. Aquí tenemos una raíz cuadrada. Para resolver cuando se tiene raíces, primero lo que tenemos que hacer es indicarlo, como habíamos dicho anteriormente. Ponemos el límite de y entre dx igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. O sea, vamos a utilizar esta es la definición, la que está diciendo el ejercicio. Entonces, igual límite delta de x que tiende a 0. ¿Quién es x más delta x? La función la vamos a poner raíz cuadrada de 2x. Dice, en vez de x, que es lo que dice la función, en vez de x vamos a poner x más delta x. Menos 1. Ahí termina esta. Es lo mismo. Hasta acá tiene este espacio. ¿Sí? ¿Sí? Lo que acabamos de hacer es colocar. Déjame borrar este. Lo que acabamos de hacer aquí. Lo que acabamos de poner aquí es esto. ¿Qué dice aquí? Sustituir donde tengamos x más delta x en la función. Esta es la función sin considerar a y. Nada más lo que tenga aquí en esta parte. Y por eso es 2 en vez de x más delta x menos 1. Luego, menos, esta es la que tiene aquí el signo menos. F de x, o sea, la función, se refiere a esta función. Esa función se repite tal y como está, ¿sí? Que sería raíz cuadrada de 2x menos 1 entre delta de x. Siguiente paso, pues ya nada más lo acomodamos y ya nos queda de esta forma, ¿no? De esta forma nos va quedando, ¿sí? Ya acomodado. ¿Por qué? Porque multiplicamos 2 por x, 2x, y 2 por delta x, me queda 2 delta x menos 1, ¿sí? Ya se desarrolló, ¿vale? Bueno, de ahí, como nos queda de esa forma esto, se tiene que, pues ahora sí que racionalizar, ¿sí? Racionalizar significa que se multiplica y divide por el término que tenga raíz, pero con signo contrario. ¿Sí? Entonces, aquí, en este caso, pues los dos tienen, en este caso la parte de arriba tiene raíz. Los dos, eso se pasa aquí, o sea, se multiplica por ese, pero con signo contrario. Si aquí tiene menos, aquí se va a poner más. Los demás signos que tengan la operación, esas se siguen respetando. ¿Sí? Entonces, se multiplica y se divide la misma expresión que tenemos arriba por la de abajo. Y empezamos a multiplicar el primer término, que es este, la multiplicamos por el primer término también, que aparece aquí en el primer término. Primer término por el primer término. Cuando multiplicamos, recordando, cuando multiplicamos una raíz con otra raíz, las raíces se hacen 1 y nos queda 2x más delta, 2 por delta x menos 1. ¿Sí? Esto es lo que aparece aquí. Ya aparece sin raíz. Menos por más, menos. Raíz de 2x menos 1 por raíz de 2x menos 1. Nos queda simplemente, o se elimina, 2x menos 1 es lo que nos queda, ¿sí? Como muestra esta parte. Y abajo, pues simplemente queda multiplicando nada más a delta x, ¿sí? En la parte de arriba, ahora, en la parte de arriba, pues ya simplificamos. Se simplifica. Por ejemplo, aquí, 2x
con el menos 2x, porque el menos va a multiplicar a 2x y luego menos por menos 1. Entonces aquí va a ser menos 1 y este como ya va a ser multiplicado el menos por este menos se va a hacer más. Entonces también se elimina y solamente me queda 2x, 2 delta x, ¿sí? Y me sigue quedando lo de abajo también, ¿sí? Entonces aquí ya se divide también delta x sobre delta x y se hace 1 y me queda 2 entre el denominador de las raíces. De ahí se elimina el límite cuando delta de x es 0. Por eso aquí donde tenga delta x se le pone 0 y me queda 2 entre 2x menos 1 más raíz cuadrada de 2x menos 1, ¿sí? Entonces, hasta ahí va quedando. Y en el siguiente paso, pues vemos que este y este son el mismo, entonces podemos agruparlo en 2 de raíz cuadrada de 2x menos 1. ¿Sí? Como tiene un 2 en la parte de arriba, pues ese 2 con este se hace 1. Y por eso me da el resultado 1 entre raíz cuadrada de 2x menos 1. Eso sería todo. Gracias.